El pasado miércoles el Parlamento aprobaba la ley universitaria para Andalucía, superando su debate final. De eso y otros asuntos habla nuestro compañero Manuel Galán con el consejero de Universidad, Investigación e Innovación aquí en la Onda Local de Andalucía. La semana pasada, un apretón de manos entre nuestro invitado y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, cerraba uno de los proyectos educativos más relevantes de los últimos años en nuestra comunidad. La Ley Universitaria para Andalucía, la LUPA, culminaba su proceso, que ha contado con el consenso de informes del Gabinete Jurídico de la Junta, del Consejo Andaluz de Universidades o del Consejo Consultivo, pero también con críticas de entidades como la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía o la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas. En los micrófonos de la Onda Local de Andalucía nos acompaña un catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba y rector de esta universidad entre 2014 y 2022. Además, entre 2019 y 2022 desempeñó la presidencia de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas, o sea, en plena pandemia. Una vida dedicada a la docencia, a la investigación y también a la política en estos últimos años. Es uno de los 5 consejeros que se ha mantenido en su puesto con sus mismas atribuciones desde aquel mes de julio de 2022. José Carlos Gómez Villamando, consejero de Universidad, Investigación e Innovación. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía. Buenos días. Muchísimas gracias. Un placer. Por el momento, y permítame una pregunta a medio camino entre lo personal y lo profesional. No sé si tendrá mascota, pero viniendo del mundo de la veterinaria, conociéndolo perfectamente, estos últimos meses es un sector que ha estado con muchas protestas. ¿Usted cómo lo ha vivido? Hombre, es que es un sector que ha sido tradicionalmente no bien tratado, ¿no? Y es un sector, además, bueno, donde el IVA le está haciendo muchísimo daño. Esa atención a las mascotas. Entonces es un sector donde hay pleno empleo, pero en una situación de precariedad muy importante, ¿no? Y donde se está aumentando muchísimo el estrés de los profesionales y donde, desde luego, pues el Gobierno de España, que tendría que regular toda esta situación, pues parece ser que no está dispuesto a ello, ¿no? ¿Qué quiere que suponga esta ley, la LUPA, para el futuro del estudiantado, para los docentes e investigadores y el personal de administración, servicio y gestión de las universidades andaluzas? Bueno, esta ley, lo que queremos con ella, desde luego, es una reforma, ¿no? Una reforma profunda del sistema universitario, dar más competitividad a nuestras universidades, dar herramientas para que sean capaces de desplegar todo su potencial, que es mucho, y para eso lo que hacemos es establecer una serie de medidas en las cuales las universidades, dentro del ámbito de su autonomía, pueden decidir cuál es la más apropiada, y en el caso, por ejemplo, del personal docente e investigador, pues establecer una carrera académica desde la fase inicial, ya desde la fase de incorporación, cuando se acaba la carrera, con la figura del ayudante, que había desaparecido del escenario nacional, y luego también con la estabilización de los contratos postdoctorales, ¿no? Está definida, hay que leer bien la ley, porque no se define como tal, pero si la lees bien, punto por punto, y vas entrelazando los distintos artículos, pues se ve que se define esa carrera, se busca disminuir la precariedad, desde luego aumentar la estabilidad, que es fundamental, y por parte de los estudiantes, algo que es fundamental, que consideramos fundamental. Ahora mismo se disfruta de una serie de derechos, como es la bonificación, la ayuda movilidad Erasmus, otra serie de ayudas, ¿no?, que hay. Pero eso no estaba puesto en ninguna ley, eso depende del gobierno que esté en cada momento, se podría hacer o no se podría hacer. Ahora hemos blindado esos derechos en la ley y hemos incorporado derechos como la desconexión digital, el paro académico, buscando siempre, además, que en un sistema tan grande como es el sistema público andaluz, que es el sistema más grande de España en cuanto de universidades públicas, pues desde luego que haya cierta homogeneidad, ¿no? Que no haya gran diferencia entre los derechos de un estudiante de Almería con un estudiante de Sevilla o de cualquier punto, ¿no? Y con el personal técnico y de gestión y de administración y servicios, lo que hemos incorporado también es consolidación de derechos, como la carrera horizontal, es decir, reivindicaciones que venían desde hace décadas en algunos casos, pues incorporarlo a la ley, ¿no? Con lo cual ya no estamos sujetos al criterio de un gobierno en un momento determinado, sino que hay una obligación legal de continuar con una serie de medidas, de derechos y sobre todo de profesionalización, en el caso de PTG, que la gestión de la universidad esté profesionalizada a través de ellos, ¿no? Que creo que es importante, es darle el peso y la posición que se merecen y que además se han ganado con su trabajo, ¿no?
Uno de sus lemas es hacer de la necesidad virtud. ¿Cuáles son las necesidades que habían detectado las universidades andaluzas? Mira, cuando sale la ley orgánica del sistema, se empieza a trabajar en la ley estatal, la ley orgánica del sistema universitario, que por cierto era ley orgánica del sistema universitario español, y lo de español se cayó, ya os podéis imaginar el motivo, pero nosotros, los rectores en aquel momento, pues hicimos un documento de hacia dónde debería ir la universidad, un documento que se elaboró entre todos los rectores, entre todas las universidades, que llamamos Universidad 2030, y es el que nos ha inspirado en hacer esta ley, ¿no? Una ley que apueste mucho más, una ley, un espacio donde se apueste mucho más, no solamente por la carrera profesional y por los derechos de los estudiantes, sino que se apueste de una forma muy decidida por la internacionalización del sistema universitario. Traemos muchos alumnos Erasmus, somos muy receptivos y atractivos desde el punto de vista de los másteres y del doctorado, pero España en su conjunto y Andalucía en particular tiene un déficit importante de captación de alumnos estudiantes de grado, ¿no? Cuando tenemos además un continente al lado, Iberoamérica, ¿no? que es nuestro hermano y que es donde podríamos tener desde luego una gran captación de estudiantes, igual que el resto de Europa, ¿no? Entonces se plasma el que tiene que haber una estrategia, por primera vez se habla de hacer una estrategia plurianual del sistema universitario, y ahí una de las piezas fundamentales es la internacionalización, ¿no? Y luego elementos de intentar corregir déficits, ¿no? Por ejemplo, la ley orgánica del sistema universitario había eliminado el número de miembros o el límite de miembros que había en determinados órganos de gobierno y de representación, ¿no? Con lo cual podíamos entrar en política asamblearia y en una presión a los rectores muy grande para que un claustro, como hemos puesto, y es lo que había antes, y fue por acuerdo de todos, llegar a un máximo de 300, pues tener un claustro de 1.500 o 2.000 y pico personas, ¿no? Eso lo he vivido yo en la Universidad de Córdoba hace muchos años, ¿no? Es decir, convierte un órgano que tiene que ser de representación y gestión en nada, ¿no? Es decir, hemos ido intentando facilitar la gobernanza de la universidad, facilitar la internacionalización y sobre todo, y algo que hemos hecho desde el principio de la legislatura, ¿no? Centrarnos en la comunidad universitaria, ¿no? Creo que eso era fundamental. Hablábamos de las necesidades, pero le quiero preguntar también por sus virtudes. ¿Cuáles son las virtudes de las universidades andaluzas? Bueno, las virtudes son muchas, es decir, tenemos unas universidades que son muy competitivas, unas universidades que tienen una presencia importante a nivel nacional y a nivel internacional en investigación, indicadores de docencia. Siempre se nos achaca a España en general, ¿no? Que no tenemos ninguna entre las 100 primeras del ranking de Shanghai. Bueno, son modelos que se adoptan. En España hemos adoptado un modelo de vertebración del territorio a través de las universidades, algo que Alemania está haciendo ahora, en lugar de concentrar en universidades determinadas, ¿no? Y un modelo de gestión completamente diferente y una implicación del sistema privado totalmente diferente, ¿no? Pero nuestras universidades, como te digo, tenemos auténticos referentes a nivel nacional e internacional. Son universidades además de gran acogida de estudiantes, sobre todo en Erasmus, y son universidades que destacan en líneas generales en cualquier indicador en el contexto nacional, ¿no? Seguimos aquí en la Onda Local de Andalucía analizando los pormenores de esta ley universitaria para Andalucía de la mano, ¿quién mejor?, del consejero del ramo José Carlos Gómez Villamandos. Estamos hablando de los principios generales de esta ley que pretende fijar el talento, generar oportunidades y convertir el conocimiento en empleo, innovación y cohesión territorial. Así la presentaban. ¿Cómo lo quieren conseguir? Bueno, lo primero que hemos hecho hicimos antes de la ley un decreto de ordenación de la enseñanza en Andalucía, donde había dos premisas claras. Una, y la considero la más importante, es que fueran titulaciones que tuvieran empleabilidad o cierta garantía de empleabilidad, ¿no? De esta forma, bueno, pues no estamos haciendo una oferta que nos lleve a situaciones que ninguno deseamos, ¿no? Eso no significa que renunciemos a titulaciones que no tienen empleabilidad y a investigación que no tiene empleabilidad en una primera fase, pero que son necesarios, sobre todo en el sistema público, para mantener ese conocimiento y seguir desarrollándolo, ¿no? Eso era fundamental, ¿no? En ese elemento, ¿no? Y luego esta ley, junto con la ley de ciencia,
que esperemos se apruebe también a final del mes de marzo en el Parlamento, tienen siempre una orientación para una estabilización del personal docente e investigador, ¿no? Es decir, no puede ser que traigamos un investigador, doctor, con un número de años de experiencia en el extranjero, lo traigamos y nos encontremos con que cuando se acaba su contrato nadie sepa qué hacer con él, con incertidumbre para esa persona, incertidumbre para la institución, ¿no? Entonces hay un compromiso, ya lo hemos hecho en una convocatoria y ahora en la segunda que tenemos ya publicada, donde hay un compromiso para estabilizar a esas personas que vienen en contratos postdoctorales, ¿no? Creo que dar certidumbre es lo más importante que se puede hacer, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la carrera profesional como desde el punto de vista personal, ¿no? Prometemos que no le hemos pasado las preguntas al consejero, pero es que justo el siguiente punto que quería traer a colación es esa ley, la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía, la Ley Activa. Dicen que quieren impulsar la ciencia como motor estratégico de desarrollo económico, social y territorial. ¿Cómo se va a complementar con la lupa? Bueno, tienen elementos comunes, sobre todo en lo que se refieren al ámbito de la carrera profesional. En la lupa se hace algunos guiños a la ciencia, pero todo lo que es la ciencia, evidentemente, el desarrollo grueso, pues se hace en la ley activa, ¿no? Que es la ley para el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación para Andalucía. En las dos leyes hemos metido la preposición para, ¿no? Porque debe ser el objetivo tanto de la ciencia como de la universidad en sí misma, el desarrollo de Andalucía. Es decir, eso lo tenemos claro, es un compromiso social y queríamos que apareciera ya en el título de las leyes, ¿no? Entonces, esta ley activa es una ley con la cual lo que pretendemos, tenemos muy buena investigación en Andalucía. Tenemos gente, como os decía antes, son referentes, pero tenemos la investigación muy disgregada. Es decir, estamos con desde hace más de 30 años no se hace política de investigación en Andalucía. Se hizo una muy buena política en los años 80 con la creación de los grupos de investigación, pero a partir de ahí no hemos avanzado, ¿no? Y cuando comparamos, por ejemplo, un indicador en el que nos hemos basado, ¿no? Las unidades de excelencia que financia el Ministerio, Cataluña tiene 27, Madrid tiene 11 o 12, en Andalucía cuando llegó Juanma Moreno había una. Ahora son 6. ¿Qué es lo que queremos? Pues potenciar ese tipo de estructura. Queremos crear masa crítica, ¿no? Unir a esos buenos investigadores que tenemos dentro de un mismo entorno con el objeto de que puedan concurrir luego ayudas nacionales e internacionales con una tasa de éxito mucho mejor que la que ahora pueden tener, ¿no? El objetivo, pues ir subiendo, esto no se hace de la noche a la mañana, pero bueno, ir subiendo en ranking poco a poco. Ya hemos sacado una convocatoria. Nos hemos ido adelantando a la ley con distintas convocatorias, ¿no? Para ir marcando un poco el camino y también concienciando a la comunidad universitaria y a la comunidad científica. Entonces, hemos recibido 32 propuestas ahora mismo, 32, 34 propuestas, lo cual es muy buen indicador de que realmente existía esa inquietud, existe esa masa crítica y lo que tenemos que hacer es intentar ayudarlo a coordinarse y a financiarlo, además con cantidades importantes, 1,5 millones de euros aproximadamente. ¿Soluciona precisamente este texto, la lupa, los problemas de financiación que han denunciado los últimos años, en los últimos meses las universidades públicas? A ver, se marcan cuáles son los criterios de financiación que acordamos en el modelo. Se dice, no aparece la salvaguarda. Eso no es del todo cierto. Aparece la suficiencia financiera, que eso viene a ser lo mismo que la cláusula de salvaguarda, ¿no? Y además, lo que no nos tenemos que olvidar es que la financiación de las universidades, por un lado, compete a la comunidad autónoma, pero según señala la ley estatal, hay una parte que compete al Ministerio, compete al Gobierno central. Claro, no tenemos presupuesto y no esa parte que tiene que aportar el Ministerio, pues no se ha visto ni se discute y hay unos números ahí que están. Pero bueno, la realidad luego es que somos la comunidad autónoma que mejor financia a sus universidades, no lo decimos nosotros, lo dice ese ministerio, que no es sospechoso para nada de ayudarnos en el discurso, y el informe de las universidades en cifras que hace CRUE pone de manifiesto que somos la comunidad autónoma que mejor financia. ¿Que queremos financiarla mejor? Por supuesto. Pero bueno, hay un presupuesto que está delimitado, que hay unas prioridades que están claras, la sanidad, la dependencia, educación no universitaria, ¿no?
Y evidentemente la universidad también está en esas prioridades, pero hay un límite, ¿no? Esta lupa también contempla el acceso al sistema de bonificación, o también por poner en contexto a las personas que no estén familiarizadas con el sistema universitario o que ya hace una bastante cantidad de años que lo abandonaron. Una matrícula completa en un primer curso universitario con unos 60 créditos matriculados puede estar el precio en unos 900 euros. Sí, aproximadamente, más o menos. Esa bonificación permite que un estudiante, una estudiante de primer año pueda iniciar ese primer curso en la universidad por un coste de 60 euros, o sea, prácticamente la matrícula. Luego ocurre que conforme se van pasando los cursos y se arrastra, para que todo el mundo nos entienda al usar esa palabra, una asignatura, ese precio del crédito se incrementa y se puede encontrar que a partir de la cuarta matriculación, pues una asignatura de 9 créditos se pueda estar en un precio de rondando unos 400 euros. Esa diferencia de precio entre una primera matrícula y esa cuarta, ¿usted cómo la ve? Vamos a ver, muchas veces llegar a una cuarta matrícula es un problema de planificación del estudiante, ¿eh? Yo he tenido hijos estudiando en la universidad y de pronto, y miran que tenían al maestro en casa, se encontraban con que estaban en tercera matrícula, ¿no? ¿Y por qué? Porque no llegan a planificar bien, a organizar bien su tiempo de cara a esa situación, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hoy eso es una de las consecuencias que nos ha traído el Plan Bolonia. Y por otro lado, el número de estudiantes que llegan a esa cuarta matrícula es un porcentaje muy bajo. Es decir, la mayoría de los estudiantes entre primera y segunda matrícula suelen aprobar, luego hay algunos en tercera, pero en el momento que pasas ya a cuarta, quinta matrícula, hay un descenso importantísimo, ¿no? Y hay que verlo en el contexto, es decir, por cada crédito que tú apruebes, se te bonifica al año siguiente, entonces a lo mejor tienes una asignatura que, como bien dices, puede costar de 400 euros, pero te compensa con todas las demás que hayas aprobado, por si se te atraganta una, ¿no? Es que siempre te puede pasar, ¿no? Que te compensa desde luego el precio de matrícula, que además se extiende hasta el máster. Tú cuando acabas la carrera, al año siguiente el máster, esa bonificación se extiende al primer año de máster, ¿no? Más asuntos relacionados con los estudiantes. La CREUP le ha afeado lo que califican como cambios de última hora que no han sido consensuados con la comunidad universitaria y han puesto el foco en la figura del interventor. ¿Cuáles van a ser las funciones de ese interventor según la lupa? Vamos a ver, es una función de intervención como hay en cualquier administración pública. En todas las administraciones públicas hay interventores, ¿no? En el caso de las universidades, además, el sistema que tienen de gestión, evidentemente una persona que llega tiene que formarse, pero lo que hace es una supervisión de que el gasto es adecuado y no tiene otra función ni tiene que ser un problema. La figura de los interventores están en muchísimas universidades públicas, en muchísimas, no es algo que nosotros no hayamos inventado, ¿no? Y ahí no hay que olvidar también lo que es un trámite para una ley. Hay una parte de negociación con los agentes y luego hay una parte de informes que son de obligado cumplimiento, que son preceptivos, otros facultativos, y eso lleva a que haya que hacer modificación que no es objeto de una nueva negociación, ¿no? Puesto que ya vienen esos informes, pues, del consultivo, de la agencia de la competencia, una serie de informes cuyo contenido puede intentar rebatir, pero que en la mayoría, pues, de obligado cumplimiento. Insisto, yo creo que un interventor no debe ser un problema. Muchas de nuestras universidades tienen ya controles internos y es simplemente profesionalizar más ese control interno a la figura de un interventor. Hemos tenido situaciones que a ninguno nos hubieran gustado en nuestras universidades públicas, que le han llevado a situaciones complicadas. Llevaron a la Universidad de Huelva, en 2 casos, a tener un plan de ajuste por parte de la Junta de Andalucía. Ahora lo tiene, en la época socialista, ahora lo tiene Huelva, en Málaga, la Universidad de Málaga, un plan de ajuste que además es lo que marca la ley, no es algo que nosotros queramos, lo marca la ley. Posiblemente si hubiera habido un interventor no hubiera pasado ninguna de esas situaciones.
La ley contempla también varias garantías. Por ejemplo, pretenden que el 3% del presupuesto de las universidades se destine a becas y ayudas al estudio y un 5% a los planes propios de investigación. ¿El interventor va a velar porque se llegue a esos umbrales? Para eso, el interventor, no sé si es su figura o no, eso las universidades ahora tienen, cuando contraten, son ellas las que contratan al interventor, no se lo pone la Junta. El interventor, ellas sacarán una convocatoria, contratarán a la persona que se adecue mejor al perfil que ellos buscan y se hace un plan de intervención, ¿no? Lo que sí te puedo decir que ahí los que estamos pendientes de que eso se cumpla es la propia Junta de Andalucía. De tal forma que nosotros, en el caso de las universidades privadas, les pedimos obligatoriamente que nos manden anualmente una memoria de actividades de cumplimiento de todas sus obligaciones según marcan sus leyes de creación, ¿no? Que son, las leyes de creación son más exigentes incluso que la propia ley, ¿no? Nosotros vamos a hacer un pequeño alto y enseguida afrontamos el tramo final de la charla con el consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos. Vamos a concluir esta charla con el consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, que nos acompaña esta mañana aquí en la Onda Local de Andalucía. Estamos analizando la ley para las universidades para Andalucía, esta lupa que tiene varios aspectos interesantes, consejero. Por ejemplo, el derecho a la desconexión digital y el fomento del acceso a la vivienda para los estudiantes. ¿Cómo lo quieren poner en práctica? Bueno, la desconexión digital fue una solicitud que nos hicieron los estudiantes que aparecían en la ley. Nos pareció una muy buena idea, puesto que siempre tenemos algún profe insistente que en un fin de semana pues manda correo electrónico o en unas horas que no son las apropiadas, ¿no? No es lo normal, pero se produce, ¿no? Entonces, que haya una desconexión digital, igual que tienen los trabajadores en las empresas, pues nos parecía algo que era de obligado cumplimiento. Ahí habrá que hacer un reglamento que queremos que sea, como te decía antes, lo más homogéneo posible y donde se determine por parte de las universidades, bueno, pues hasta dónde se puede, hasta qué hora te puedo mandar tareas o hasta qué hora te puedo mandar un mail requiriéndote un trabajo, ¿no? Fundamentalmente. Y la otra pregunta, perdona. El fomentar el acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda era algo clave, ¿no? Lo pusimos en el borrador y en todo el trámite parlamentario, ya en la fase de negociación con los otros grupos, hay que decir que es una ley en la cual hemos aceptado 50, se han negociado y aceptado 50 enmiendas de los distintos grupos, es decir, que no es una ley solo del Partido Popular, es una ley en la que han participado el resto de grupos políticos que han querido, hay algunos que no han querido, pero sí han participado y de hecho se puso de manifiesto tanto en la comisión del dictamen como en el pleno de aprobación por parte de algún grupo de la oposición, pues esa receptividad por parte del Gobierno de Andalucía en aceptar enmiendas, ¿no? 50 enmiendas no son pocas. En la Ley Orgánica del Sistema Universitario creo que no se aceptó ninguna. Con lo cual ahí hemos estado abiertos, porque es lo que queríamos, una ley para todos. Y ahí en ese caso la propuesta inicial nuestra se ha mejorado mucho con la propuesta que se hizo durante las enmiendas. ¿Qué es lo que queremos? Pues que haya una mayor oferta de plazas públicas en residencias y en colegios mayores y que sean además unos precios asequibles, que eso se haga entre la universidad, la colaboración público-privada y desde luego la Junta de Andalucía, aumentando no solamente lo que ya tenemos, sino aumentando también el número de residencias, ¿no? Tenemos 2 zonas especialmente tensionadas, el resto de Andalucía está relativamente bien, pero Málaga y Sevilla pues tienen una situación muy complicada, ¿no? Entonces, especialmente ahí, de hecho la Universidad de Málaga ya está trabajando en un proyecto de residencia universitaria a unos precios asequibles y estamos en esa búsqueda de soluciones, ¿no? Y luego lo que es el precio de la vivienda, evidentemente la vivienda de alquiler, ahí no tenemos capacidad, ¿no? Ahí a través del Gobierno central y en colaboración nuestra junto con la Consejería de Fomento se podría llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? De construcción de vivienda para estudiantes, es decir, buscar algún tipo de solución. Pero lo primero, y lo que se puede hacer rápido, porque ya se está haciendo en Cádiz también, en Huelva ya lo hemos hecho, abrir nuevas residencias universitarias.
Consejero, también van a subir el listón con los idiomas. Los profesores ayudantes doctores van a tener que acreditar un nivel B2 para 2029. ¿El futuro pasa porque los docentes deban acreditar un C1? Hombre, lo ideal sería que los docentes tuvieran, sobre todo si participan en los planes de plurilingüismo, tuvieran un nivel superior al B2. Ahora mismo todas nuestras universidades públicas están desarrollando planes de plurilingüismo y hay a veces, bueno, pues donde la exigencia a lo mejor no es la adecuada, ¿no? En líneas generales se está pidiendo un nivel de conversación. Ahí tenemos profesores que que ya tienen una edad, que no tienen la acreditación, pero que evidentemente llevan toda su vida con estancia en el extranjero, asistencia a congresos, tienen una trayectoria, no está reconocido, pero sí está demostrado en esas pruebas, ¿no? Y lo que queremos es que el profesorado joven que se incorpore ya llegue con un B2, ¿no? ¿Nos gustaría que fuese más? Sí, claro, nos gustaría que fuese más y nos gustaría que todos fuésemos bilingües, sin olvidar que somos el segundo idioma, tercer idioma más hablado del mundo. Creo que eso es el segundo, si no recuerdo mal. Con lo cual también tenemos que hacer valer el peso del español en ciencia, porque ahí eso es algo en lo que deberíamos insistir como una estrategia nacional de que el idioma español en el ámbito de la ciencia, de la tecnología, pues fuese ganando peso. Firmo debajo. Parece que la investigación está muy orientada hacia el mundo anglosajón y nos Totalmente. olvidamos del español. Y aquí se hace muchísima buena investigación. Ahí hay una deriva perniciosa que la revista, bueno, sabéis, evalúan al profesorado por sus publicaciones y ahí las grandes editoriales pues publican en inglés, ¿no? Y eso evidentemente es algo que, yo digo, tiene que ser una estrategia nacional e incluso europea. José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la Onda Local Andalucía y ojalá que de esa lupa salgan los profesores, los estudiantes y los investigadores del futuro, que nos tienen que dar muchas alegrías, Andalucía. Ojalá así sea. Eso es lo que esperamos, que sigan dándonos alegrías cada vez mayores.